Una breve semblanza del comandante Jorge Herrera Velázquez. Él es el fundador y comandante durante 33 años consecutivos del Cuerpo Municipal de Bomberos de Nezahualcóyotl. Y esa independencia, esa curiosidad le llevó a hacer toda una serie de trabajos bastante curiosos en su juventud, desde trabajar en una agencia de bicicletas hasta trabajar pues bueno, una persona que hacía mandados para un carnicero, tengo entendido, y un sinfín de tareas bastante curiosas. Y esto, pues bueno, al final de cuentas fue como cayó en curiosidad el famoso Pentaclón, que fue donde inició sus actividades, y posteriormente la Cruz Roja, que fueron dos de las instituciones, principalmente el Pentaclón, que lo marcó bastante y que lo preparó para posteriormente pues la experiencia de vida de crear bomberos y desarrollar bomberos. Él creció, se desarrolló, creó el Cuerpo de Bomberos en Nezahualcóyotl. Toda su vida fue fiel al municipio, toda su trayectoria como bombero, y ya en su última etapa, de manera muy breve, ostentó el título de coordinador municipal de protección civil, que esas, digamos, fueron las dos grandes funciones que realizó él en el ayuntamiento de Nezahualcóyotl. No solamente esto es una situación digna de mencionarse, quiero aprovechar también para expresarte que Nezahualcóyotl tiene una peculiaridad. Nezahualcóyotl, en sus orígenes, de hecho es conocida en el Estado de México como cuna de bomberos, por una simple y sencilla razón. Muchos de los bomberos que empezamos muy jóvenes en ese lugar, pues posteriormente tomaron trayectorias diferentes. Muchos de ellos posteriormente conformaron otros cuerpos de bomberos en municipios del oriente. De los grandes reconocimientos que ganó Nezahualcóyotl, porque precisamente de ese lugar fue de donde salieron estos bomberos y posteriormente crearon nuevos cuerpos de bomberos. La pasión que le empezó a provocar esta situación fue esa dote de servicio. Ciudad de Nezahualcóyotl era una ciudad que se erigió prácticamente de la nada, la cual tuvo que padecer mucha indiferencia, muchas situaciones inhumanas hasta gran grado, que pues obviamente sensibilizó a mucha gente, y entre ellos precisamente mi papá. Mi papá, una de las grandes virtudes por las cuales es muy recordado es precisamente esa calidad humana que lo distinguió por mucho tiempo. Y justamente esa cuestión es la que lo impulsó a formar el Cuerpo de Bomberos, dado de que, pues bueno, había una gran incidencia en cuanto a las emergencias en ese momento en la ciudad, y pues no existía como tal un organismo que pudiera socorrer de manera adecuada a la sociedad nezahualcóyotlense. Realmente la fecha que se considera de manera oficial cuando inicia el Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl, de manera reconocida por el Ayuntamiento y por el Estado de México, es en septiembre de 1980. Realmente no puedo precisar de manera puntual esa situación, pero oficialmente se construye la central de bomberos, que hasta la fecha pues se mantiene en pie, la primera estación de bomberos, y estas entregadas por el doctor Jorge Jiménez Cantú, que era gobernador en aquel entonces del Estado de México, en septiembre de 1980. Pero él siempre citaba dos situaciones muy particulares, que fue precisamente San Juan Iguatepec y el terremoto de 1985. Después de esto, pues bueno, hubo otros servicios emblemáticos en las inmediaciones de Ciudad Nezahualcóyotl, como son esos incendios que fue el basurero de Nezabordo, o otros que fueron emblemáticos para el municipio en sí, entre los cuales puedo citar el incendio de la mueblería Rada, el incendio de Resinas Mexicanas y el incendio de ABSA Plásticos, fábricas que se encontraban en la ciudad industrial de Nezahualcóyotl. Creo que todavía siguen operando a la fecha, pero que tuvieron incendios que fueron bastante desastrosos y bastante recordados en la memorabilia del Cuerpo de Bomberos de Nezahualcóyotl. Al ser de la vieja guardia bomberil siempre fue muy estoico, muy firme, pero yo creo que una de las cosas que lo marcó sin lugar a dudas fue
fue pues bueno su condición de salud. Él, a razón de un servicio en particular, pues bueno, tuvo un accidente que a la larga le propició la pérdida de su pierna. Y pese a eso, pues bueno, y usando prótesis, pues como que fue un impulso más por su espíritu de lucha que tenía de continuar adelante, y eso pues inspiró a mucha gente. Pues él siempre buscó la manera de mostrarse fuerte ante los demás, de ninguna manera pues mostrar debilidad. Él, por ejemplo, fue uno de los grandes impulsores de la Comisión Estatal de Bomberos del Estado de México, que lo que buscó en su momento, esto alrededor del año 2001-2002, fue convocar a todos los comandantes de bomberos de la región con el efecto de poder proponer una legislación que permitiera dignificar y profesionalizar a los bomberos, porque bueno, los bomberos no están reconocidos hasta la fecha en la Ley Federal del Trabajo. Esto causó una impresión bastante interesante ante los bomberos de la República Mexicana. Invitaron a participar a mi padre en la asociación, y que después pues él tuvo la honrosa tarea de presidir la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos en el periodo 2005-2007. La cuestión de la capacitación, él siempre fue uno de los grandes creyentes que la gente tiene que estar en continuo aprendizaje. No pueden quedarse únicamente con una expectativa de la profesión y limitarse a eso, sino siempre él creyó en el crecimiento y en la mejora continua. El reconocimiento se ha hecho saber y se ha dejado ver de muchas maneras. Una de ellas, la más reciente, que fue en el año 2018, fue que el propio Ayuntamiento de Nezahualcóyotl lo honró. En el 2018 inauguran una 4ª estación de bomberos, la cual hoy en día lleva su nombre. Yo creo que, pues bueno, esto es un reconocimiento pequeño para su gran trayectoria, pero muy significativo, porque pues denota el gran cariño, el gran amor y sobre todo el gran respeto que tienen muchos bomberos hacia él. Representa esta estación. Pues la gran enseñanza que él dejó, el gran legado que él dejó, pues no debe de perderse, y justamente es una cuestión que debe de ser presente para todos los bomberos de nuevas generaciones, que siempre, pese a las circunstancias, pese a las condiciones que pudieran presentarse en contra, nunca deben de perder el espíritu, nunca deben de perder ese impulso. Si se es lo suficientemente fuerte y el propósito es realmente verdadero, van a conseguir cualquier cosa que se proponga.